El Brit con Noyaj, el pacto de Noyaj, situado en el Sefer Bereshit, capítulos del 8 al 9, es el laboratorio textual más limpio para aprender a distinguir entre lo universal y lo particular en el Tanaj, precisamente porque aquí la escena ocurre antes de Abraham Avinu, antes del Sinaí, antes de que siquiera existieran los Benei Israel, y porque el propio pasaje se esfuerza con insistencia casi obsesiva en nombrar a sus destinatarios como humanidad reconstituida y como creación entera. Este pacto nace tras el Mabul, tras el diluvio, cuando el texto ha descrito una corrupción generalizada de Koil Basar, de toda carne. De modo que el reinicio de la historia no es solo un reinicio humano, sino una reconfiguración del orden del mundo. El Tanaj presenta que Hashem estabiliza de nuevo los ciclos, la tierra, la vida y el futuro. Por eso, si uno desea investigar qué tipo de obligaciones son universales, sin importar los sistemas posteriores, aquí nuestro método se vuelve completamente simple. El Tanaj mismo nos está demostrando cómo suena la universalidad cuando quiere sonar realmente a un texto universal. No lo deja a la imaginación del lector, lo escribe en el vocabulario del alcance con los siguientes términos: Haaretz, que se traduce como la tierra; Koil Basar, se traduce como toda carne; Koil Hayat Haaretz, todo animal de la tierra; Koil Asher Yatza Mitevat Noyaj, todo lo que salió del arca de Noyaj; Ledorot Oilam, por generaciones perpetuas. Ustedes lo pueden encontrar en el Sefer Bereshit, capítulo 22, capítulo 9 del 10 al 12 también. Esta es la primera gran señal de universalidad en el Tanaj. Cuando el Tanaj universaliza, lo hace nombrando la totalidad. No un ustedes, no un Israel, no la congregación, no el pueblo, no los sacerdotes, no los levitas, sino toda carne, la tierra, todo ser viviente. La segunda gran señal es el tipo de la escena. Aquí no hay santuario, no hay sacerdocio, no hay calendario de festividades exclusivas para una nación o un pueblo que se estaba fundando. No hay tierra prometida como marco legal nacional tampoco. Hay una humanidad saliendo de un arca y recibiendo un marco mínimo de responsabilidad y estabilidad para que el mundo no vuelva a colapsar en un caos como hizo antes del Mabul. Ese minimalismo no es pobreza, queridos alumnos, es intención. El texto está fijando un piso para la existencia, un umbral de civilización antes de hablar de la vocación particular de un pueblo. El lenguaje del pasaje funciona como un contrato cósmico con cláusulas claras, y quien lo lee con Peshat, con el sentido llano y contextual que hemos aprendido, va a descubrir que el Tanaj distingue entre dos dimensiones del Brit con Noyaj: una dimensión de promesa divina hacia el mundo y una dimensión de requerimientos dirigidos al ser humano. La promesa divina aparece primero como una estabilización de los ciclos. Mientras la tierra permanezca, dice el Sefer Bereshit capítulo 8 verso 22, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta frase es teología en forma de calendario.
El mundo será habitable, viable para la vida, el tiempo será confiable y la creación tendrá entonces continuidad. Es fundamental entender que esto en el texto no es una obligación humana, sino un compromiso divino que asegura las condiciones para cualquier ética posterior. De inmediato, el Tanaj enmarca una nueva relación entre los seres humanos y los animales. Dice así el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 2. Temor y terror de ustedes estará sobre todo animal. Y entonces permite explícitamente el consumo de la carne en el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 3. Un verso más adelante. Todo lo que se mueve y vive les será para alimento. Como la hierba verde, les doy todo. Aquí se ve un rasgo crucial para este curso, queridos alumnos. El Tanaj no tiene miedo de legislar cambios de régimen. Lo hace con claridad. Si alguien predicara que desde Adán estaba prohibido comer carne como si fuera un mandato eterno universal, el Tanaj mismo lo corrige aquí al hablar a Noyaj y a sus hijos en términos de permiso explícito. Le está diciendo a esa persona: hey, detente. El permiso se da cuando se apertura el pacto con Noyaj. Ese permiso además viene acoplado a una restricción que es uno de los contenidos concretos más contundentes de este pacto. Dice así: pero carne con su nefesh, con su vida, con su aliento, su sangre, no comerán. Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 4. Aquí el texto no se queda en la estética. Formula un límite universal de respeto hacia la vida. La sangre simboliza la vida, queridos alumnos, como hemos aprendido en clases pasadas y en otros cursos. Comerla como si fuera simple alimento sería tratar la vida como un objeto sin santidad. En el marco del Tanaj, esto es importantísimo, porque el pasaje sí contiene una prohibición explícita, en segunda persona plural dirigida a la humanidad noajida, con lenguaje directo. No comerán. No debemos inventar. Esto está escrito. Y de inmediato el pasaje eleva la protección de la vida humana a un punto de gravedad aún mayor, con un lenguaje de requerimiento y de juicio. Y ciertamente demandaré su sangre por sus vidas. El que derrame sangre de humano, por el humano su sangre será derramada. Porque a imagen de Elohim hizo al humano. Capítulo 9, versos 5 al 6. Este segmento es el corazón normativo universal del Brit con Noyaj, tal como el Tanaj lo presenta. La vida humana es importante, pero sobre todo debe ser inviolable, porque el humano porta un Tselem Elohim, una imagen divina. Y el derramamiento de sangre humana activa un principio de exigencia retributiva. Observen y dense cuenta que el texto no formula aquí un catálogo de toda moral humana, sino que formula un eje. La sangre humana no es barata, y lo formula con dos capas. Una teológica, mencionando que el ser humano fue creado a imagen de Hashem, y una jurídica mencionando que será demandada, será derramada también. En otras palabras, el Tanaj no está construyendo aquí un sermón genérico. Lo que está instituyendo es un fundamento de justicia para la humanidad reconstituida. La violencia homicida no solo es mala y dañina, sino que es una violación del sello divino en el ser humano, y por eso exige respuesta. Notar esto evita dos extremos doctrinales modernos.
Primero, el de reducir la moral bíblica a sentimientos. Reducir todo a la siguiente frase: Dios solo quiere que seamos buenos y ya. Y segundo, el segundo extremo, el de convertir el Tanaj en moralina sexual selectiva. Aquí el texto realmente coloca el eje universal en el respeto a la vida y en la sacralidad del ser humano, junto con la restricción simbólica del derramamiento de sangre. A la vez, este pasaje repite con fuerza el mandato de continuidad de vida: fructifiquen y multiplíquense. Perú urevu. Este imperativo aparece como contrapeso del Mabul. El mundo no debe volver a vaciarse. El humano debe llenar la tierra y la vida debe expandirse. La repetición misma es una señal literaria de centralidad. El texto lo dice, lo permite y lo vuelve a decir. En el marco de este curso, esto tiene un valor metodológico que debemos estudiar. Cuando el Tanaj quiere fijar un contenido universal básico del pacto con Noach, lo repite, lo ancla y lo rodea de promesas. Así el contenido concreto del Brit con Noach estrictamente no es un sistema total de ética humana en forma de lista exhaustiva, sino que más bien es un conjunto de afirmaciones y mandatos que establecen continuidad del orden natural, como promesa divina, permiso y régimen alimentario con restricción de sangre como mandato, inviolabilidad de la vida humana por Tselem Elohim, esto es un principio y una exigencia, y la continuidad poblacional también como mandato. Todo lo demás que la gente suele meter aquí, como prohibiciones modernas detalladas, o códigos completos de religiones universalistas, o doctrinas sobre salvación o rituales, no y nunca han aparecido en el texto como tal. Y por eso podemos afirmar que en el Tanaj ellos no pueden afirmar esas creencias o esas ideologías o esos procesos, salvaciones y rituales como mandatos del pacto con Noach. ¿Por qué? Porque si afirmamos eso, sería confundir la lectura contextual, verdadera y honesta, con una lectura doctrinal mentirosa. La universalidad del pacto, además, escribe no solo en lo que manda, sino en a quién incluye explícitamente la promesa. El texto insiste en que el Brit no es solo con Noach como individuo, sino con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Así lo dice el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 9. Y luego amplía el círculo hasta abarcar a todo ser viviente que está con ellos, las aves, el ganado, las bestias de la tierra, de todos los que salieron del arca. Esa enumeración no es ornamental, es una firma cósmica. El pacto no es meramente religioso, es ecológico en el sentido tanají, no como una ideología moderna, sino como una declaración de que la creación es parte también del marco del compromiso divino de no destruir de nuevo con un Mabul la tierra. Porque así está escrito. Bereshit capítulo 9, verso 11. No será cortada toda carne por las aguas del Mabul, y no habrá más Mabul para destruir la tierra. Aquí el Tanaj nos enseña una cosa decisiva para el discernimiento humano. Lo universal en el Tanaj suele venir con el vocabulario de totalidad. Koil basar, toda carne, toda la tierra. Y con la estructura de garantía divina hacia el mundo, con la promesa de la no destrucción del mundo. Cuando la Torá habla a Israel en el Sinaí, en lenguaje legislativo, todo
el proceso estructural se cambia y es completamente distinto. Como aprendimos, se utilizan pronombres específicos: ustedes, mi pueblo, mi pacto, si escuchan mi voz, etcétera, etcétera. Aquí, hablando del pacto con Noyaj, aunque hay mandatos, el énfasis de la promesa se expande hacia toda la creación. Y el signo del pacto, la Keshet, el arco iris, se coloca en la nube como recordatorio visible entre mí y la tierra, dice el Eterno en Sefer Bereshit capítulo 9 verso 13. Y el texto lo vuelve a repetir: esto es la señal del Brit que yo establezco entre mí y ustedes y toda nefesh viviente que está con ustedes por generaciones perpetuas. Nótese la estructura de lo que se está diciendo: entre mí y ustedes, más y toda vida con ustedes, más la frase por generaciones. Esta triple fórmula es la gramática de lo universal. No solo el destinatario humano, sino la inclusión de la vida y de la tierra con duración larga y eterna. El mismo Tanaj nos está dando una escena como regla de oro. Cuando alguien diga esto es universal porque está en la Torá o en el Tanaj, ustedes deben preguntarse: ¿el texto habla como aquí, con toda carne, con frases como la tierra, por las generaciones o con toda vida? Si no está hablando así, queridos alumnos, entonces probablemente la universalidad está siendo importada, montada, manipulada, pero jamás leída correctamente. Y todavía quiero compartirles un detalle de método que conviene grabar en sus corazones. El Brit con Noyaj muestra que incluso cuando el Tanaj habla universalmente, no lo hace en forma de lista catequética total, sino que da fundamentos, da ejes, da señales, da estabilidad. Esto es importantísimo para desmentir el mal hábito de atribuir al Tanaj códigos universales completos que nunca existieron, donde el texto nos ofrece algo, más bien un piso civilizatorio nos va a dar señales, ejes y fundamentos para poder cumplirlo. El piso civilizatorio del pacto con Noyaj Tanají se concentra en la vida misma, la vida del mundo en ciclos, la vida del animal, la relación marcada por temor y permiso alimentario, la vida en su sangre con restricciones y la vida del humano como imagen divina, prohibición y exigencia respecto al derramamiento de sangre. Quien quiera convertir ese piso en un edificio completo de toda moral está haciendo lo mismo que la catequesis popular hace con los Aseret Hadibrot, lo cual ya estudiamos en clases pasadas. Reducir y a la vez inflar, simplificar y a la vez inventar, en lugar de leer lo que está escrito realmente. El Tanaj aquí no te da todo, te da lo necesario para que el mundo no se vuelva un caos, un orden estable, un respeto radical a la vida y una señal en el cielo que recuerda que el Creador se autoimpone un límite de destrucción global. Esa autoimposición divina es una enseñanza teológica delicadísima. El Tanaj presenta a Hashem no como fuerza caprichosa, sino como quien establece fronteras incluso a su juicio para poder sostener la historia. Y si Hashem se pone fronteras a sí mismo por el bien del mundo, ¿cómo no aprender que la ética universal mínima comienza precisamente por poner fronteras a la violencia, a la voracidad y al desprecio por la vida? Cuando ustedes, queridos alumnos, miren al cielo
y vean la Keshet, el arco iris, tal cual lo presenta el Tanaj, van a dejar de verlo como una postal sentimental y van a comenzar a verlo como un documento de pacto, un recordatorio de que el mundo existe bajo una promesa de continuidad y bajo una exigencia de respeto a la vida. El Mabul no fue solo agua, fue la demostración de lo que ocurre cuando toda carne se corrompe y la violencia se vuelve normalidad. El Brit con Noyaj no es solo alivio, es una advertencia. El mundo podrá seguir, pero no sin límites. Y ahí, en ese pequeño espacio entre la continuidad y el límite, nace la universalidad auténtica de nuestro bendito Tanaj. No una moral inventada para controlar a otros, sino un fundamento escrito en el lenguaje más amplio que el texto conoce. Koil Basar, toda carne, Haaretz, la tierra, para que la humanidad entienda que la vida tiene dueño, la sangre tiene peso, el humano tiene imagen divina y la historia, si quiere sobrevivir, debe aprender a honrar esas 4 cosas antes de atreverse a hablar de cualquier otra cosa mentirosa.